Amén, muy bien. Hola. Buenos días a los conectaron. Hermano Ovidio. Hermano Ovidio está con nosotros. No, ahorita un par de minutos. Ok. Dale. Pues vamos a cantar un himno más. Y vamos a seguir. Ok, perfecto.
entre las olas. Cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiador, hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, sin cesar, y a sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hermano Ovidio, el tiempo es suyo para tener el repaso de la lección. Tienes hasta 9:50. Buenos días, hermano Joaquín. Buenos días, Casi no pastor. escucho mucho, L. Pero Joaquín eres. Hermanos, buenos días. Buenos días. Están en mute. Usted puede seguir. Ahorita ya lo van a escuchar. Quítenle el mute, pues. ¿Entonces qué?
¿Ya, pastor? Sí, sí, sí. Avancemos porque el tiempo va corriendo, pastor. Sí, le dije que sí, que puedes comenzar. Ok. Entonces, damos gracias a Dios por reunirnos a través de esta línea en esta mañana. Hermano Rodo, ¿le gustaría tener una oración por la lección? ¿Me escucha? Sí. ¿Puedo orar? Ya. Ok, ¿Sí? vamos a... Otra vez se me puso ahí. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este sábado. Señor, te pido que ahorita Ovidio va a dar el repaso de la lección que él y lo que podamos estudiar, Señor, perdónanos los pecados, enséñanos a ser reverentes delante de ti, Señor. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hermano Cartagena, me da gusto verlo. Dios le bendiga. Tenemos muchos otros hermanos más que están en la transmisión y gracias a Dios. La lección de esta semana es virtual y es importante para nuestra época en la que estamos viviendo. Yo creo, hermanos, que por algo suceden las cosas. Pablo nos ha enseñado a dar gracias en todo. Entonces, ¿por qué no agradecer este momento? Y el versículo de Isaías 8:20 nos habla claro ahí el profeta: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermano Cartagena, ¿usted qué opina en cuanto a esto no ha amanecido? Buena pregunta, hermano. Gracias. Cuando nosotros vemos el amanecer, sabemos que empieza un nuevo día. Y cuando vemos la Biblia, como la menciona en ese pasaje, nos está dando a entender que al comenzar una nueva etapa, amanecemos con un nuevo conocimiento acerca del poder de la Biblia. Por lo tanto, el que no estudia está todavía dormido, está aparte de, pero el que estudia la Biblia y entiende la interpretación bíblica, entonces a ese sí le salió el sol de justicia. Amén. Quisiera, hermanos, que analizáramos, o lo hemos analizado durante la semana, los 5 factores importantes que descubrimos en el estudio de la lección. Y quisiera ir al grano en esta mañana y que lleguemos a una conclusión ambos en cuanto a lo que es la tradición. Porque estamos hablando de tradición, experiencia, cultura y razón y la Biblia misma. Ahora, dice, ¿cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? ¿Será que podemos ir tras de las tradiciones, tras de las experiencias, tras de nuestra razón o la Biblia misma? Yo quisiera, hermanos, que analicemos estos 5 factores. A ver quién dice primero con lo que es la tradición.
¿En qué forma la tradición nos puede afectar o nos puede dar avance en la vida espiritual? Muy bien. Yo quisiera mencionar que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos tradiciones y algunas de ellas son muy buenas. Como la menciona la lección, una de ellas es que nos reunimos una vez al año para encontrarnos en el campamento. Es una tradición. Y así hay muchas otras. Y son muy buenas. Hermano, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano. Diga. Ok. Dice que las tradiciones son, pues, costumbres de hombre, propiamente, ¿verdad? Son tradiciones hechas por el hombre. Pero la Biblia está por encima de todas las tradiciones y todas las costumbres. Esto lo confirma y lo corroboró, pues, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una cosa es la tradición de hombre, hecha por inventadas costumbres, tradiciones, y otra cosa es la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, y está por encima de todas las costumbres y tradiciones. Entonces, ¿cuál sería su conclusión usted? Bueno, mi forma de es claro para mí, debemos hacer, no darle tanta importancia a las costumbres de hombres, sino propiamente el centro, el entorno es Jesucristo, la palabra de Dios, fiel y verdadera, porque las costumbres de hombres solamente son pasajeras, y sin embargo la palabra de Dios está por encima de todo y va a perdurar para siempre. ¿Okay? Pero ahora, ¿en qué forma la tradición, una de las tradiciones que nos pueda causar estorbo en la vida espiritual? Quisiera, hermanos, que me digan una de las que, si nos enfocamos tanta, nos puede causar perder aún la vida eterna. Ovidio. Sí. Por ejemplo, en una ocasión, yo supe de un hermano que le tocaba dar una reflexión en día miércoles, y esta persona llegó a la iglesia para dar la reflexión en día miércoles y dio su reflexión y todo, y cuando terminó, un hermano fue y le habló y de alguna manera le reclamó porque no llevaba corbata. Entonces, eso es una tradición de hombres, porque en la Biblia no encontramos ningún versículo que diga que hay que predicar una reflexión miércoles y viernes con corbata. Yo he ido he estado en iglesias donde hace mucho calor, por ejemplo, y los hermanos predican vestidos, claro, decentemente como debe de ser, pero no están usando corbata porque es muy incómodo por el calor, por ejemplo. Pero están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, este hermano creía que si no usas corbata, le estás faltando el respeto a Dios, por ejemplo. Y esa es una tradición de hombre, porque es lo mismo que hacían los judíos en el tiempo de Jesús. Si no se lavaban las manos, no podían comer. O sea, era una tradición saludable, era buena, pero el problema empieza cuando una tradición la queremos poner como un sinónimo de salvación, y es ahí donde nos metemos en problemas. Sí, hermano. Sí, hermana. Buenos días. Me gustaría agregar que lo que yo percibo, lo que yo siento en esta situación de esta crisis que estamos viviendo, se han roto muchas de nuestras tradiciones, costumbres, culturas. Tan es así que nos estamos uniendo unos a otros sin importar si
tú estás legal o estás ilegal, no importando si tú sabes inglés o no, no importando si tú eres blanco o negro, no importando tú eres conocimiento intelectual o ignorante. Se están rompiendo todas esas barreras porque nos estamos dando cuenta que todos somos vulnerables. Y todos estamos viendo que todos tenemos sangre, respiración y que fuimos creados por Dios y que todos podemos morir en un momento dado por un virus como este. Y esto me ha llevado a recordar el versículo que le dijo Jesús a la mujer samaritana y le dice, mujer, créeme, la hora viene, la hora en que nadie no hará, dice, la hora viene en que harán oración y adorarán a Dios los que en verdad lo adoran con espíritu y verdad. Y yo pienso ahora, ¿podría ahorita yo estar sentada ahí viendo mi televisión y que los demás piensen que estoy observando sábado? ¿Podría estar acostada ya en la hamaca y que los demás piensen que estoy recibiendo sábado? ¿Podría estar en mi cama acostada y leyendo mi Biblia y que los demás piensen que estoy unida ahí en el sábado? Ahorita nos está llevando a la esencia, a la realidad, a la verdad. Podemos inclinarnos, cerrar los ojos y hablar con Dios. Amén. Y no estamos en una iglesia y no estamos hincados y no estamos con corbata, pero nuestra necesidad nos está impulsando a orar, aún sin que sea sábado, aún sin que sea en una iglesia, porque la necesidad nos está haciendo ver que ante Dios todos somos iguales y que todos necesitamos de Dios. Entonces somos tan vulnerables que el único todopoderoso es Dios. Y esto de tradiciones, de costumbres, de hábitos, se rompió completamente. No tenemos necesidad de esperar a que el sacerdote venga y nos interprete la Biblia para poder decir cómo hablarle a Dios. No tenemos que ir a decirle, Padre, ore por mi hijo que se está muriendo. O pastor, venga a ungir a mi hermano que se está muriendo. Porque estamos dependiendo individualmente de Dios debido a esas circunstancias. No puede venir el pastor a ungir a alguien porque se puede contagiar. No puede ir al hospital a hacer oración por el que se está muriendo. No puede ir un anciano a decirle, hermano, vengo a orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que ahora dependemos individualmente de Él. Y estas estructuras se han volcado boca arriba, y no solo en la iglesia, sino en todo el mundo. Y eso es lo que creo que nos está llevando a entender, que las tradiciones, la cultura, las costumbres, la sociedad, la ciencia, la educación, todo se está viniendo abajo. Ahora es o dependes de Dios o no. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo. Amén. Pues yo creo, hermana, está bueno su punto de vista porque ahí estaría haciendo usted énfasis donde dice que entonces nos está amaneciendo porque Dios tiene el control de todo y está viendo esto porque si nos damos cuenta en el antepasado, ¿por qué sucedían cosas grandes? Porque el pueblo de Dios se estaba apartando de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, hablando con el respeto de todas las iglesias, lo que está invadiendo las iglesias han sido las tradiciones. Lamentablemente. Estamos haciendo a un lado los mandamientos dados por Dios pensamos que acarreando tradiciones podemos predicar el evangelio. Cuando el Señor Jesús mismo está diciendo que no agarremos culturas, tradiciones de hombres, haciendo a un lado la fuente viva que ha dejado mismo Dios. Porque ahí mismo lo descubrimos donde dice, aparte de la cultura, donde habla precisamente la palabra de Dios, aparte de las experiencias, ¿qué experiencias más necesitamos para predicar el evangelio? La misma Biblia dice, no necesitamos ser grandes teólogos, grandes preparados. ¿Quiénes eran los discípulos? Notemos,
pero más sin embargo nos debemos dejar llevar por la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque aquí dice, donde es decir, dice, que esa cultura o esa tradición de lavarse las manos era puesta por líderes religiosos de la comunidad judía. No son iguales a los mandamientos de Dios. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos conlleva a despertarnos, a levantarnos, hermanos. Ya es tiempo de levantarnos, y gracias a Dios de que yo creo en que lo que se está haciendo hoy en día es de lo que dice: erguidos, levantad vuestras cabezas, y no seguir, hermanos, jugando nada más. Levantémonos, porque la naturaleza nos está hablando en cuanto a esto. No solamente le tengamos miedo a un virus, porque tanto nos está matando gente el virus, también espiritualmente, cuánto no andamos muertos aunque estemos vivos. Hermano, la hermana Verónica, tiene un comentario. A ver. Buenos días, hermano Vidio. Mire, yo pienso que las tradiciones generalmente y por mucho tiempo, por muchos años, ha sido un tope para todo tipo de personas, especialmente para los que comienzan a ejercer su fe. Usted sabe que una de las primeras barreras que pone una persona es sus tradiciones, sus costumbres. Y eso, hermano, es bien difícil de dejarlo. El único que puede hacer algo por nosotros es Jesús, para que nosotros podamos deshacernos de esas tradiciones. Hay veces que nosotros, por tradición y por costumbre, no queremos dejar esos hábitos, aún ya estando dentro de la iglesia. Muchas de las veces cuando nosotros venimos de otras denominaciones y llegamos al conocimiento adventista, nos cuesta, hermano, nos cuesta, nos da mucho trabajo, y queremos muchas veces traer esas tradiciones a la iglesia adventista. Y es ahí, hermano, donde se aplica el versículo donde dice: a la ley y al testimonio de la persona. Si nos dijere a esto, es porque no le ha amanecido, y muchas de las veces es bien difícil. Te lo digo yo personalmente, hermano, en mi propia persona. Cuando usted tiene hábitos o costumbres buenas, son esenciales para la iglesia, y la iglesia crece. Pero cuando usted quiere traer costumbres, tradiciones erróneas a la iglesia, son tope para que la iglesia crezca. La iglesia tiene que ser liberada por nuestro Padre Celestial. Tenemos que ponernos en sus manos para tener una transformación total, para nosotros tener éxito en la vida cristiana, en el conocimiento de la verdad, hermano, a la ley y al testimonio. Esa es creo que es una clave bien importante para nosotros identificar a una persona, no por su físico, hermano, no por su apariencia, sino porque cómo habla, cómo vive, a la ley y al testimonio de esa persona. De lo contrario, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Es imposible. Imagínese un par de zombies caminando por la noche dentro de la casa. Tirarían todos los muebles. Imagínese a un par de ciegos o de personas durmiendo, caminando por la calle. Sería imposible, ¿verdad? Pero tenemos la luz de Cristo, tenemos el sol de justicia que nos da el conocimiento, su Espíritu Santo que nos da la sabiduría para nosotros dejar estas tradiciones. No vamos a ser salvos por tradición, hermano. No vamos a ser salvos por tradición, y eso nos tiene que quedar bien claro. Muchas de las veces dicen: no, pero es que mis abuelos, mis padres, mis parientes. El Señor dice: si no dejares todo esto, no eres digno de mí. Entonces hay que obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno. Sí. Quiero participar.
Sí, diga, hermano. Oh, mire, Pastor San Jorge, buenos días, hermanos. Sí, como dice la hermana Vero, tiene mucha razón. A veces nosotros tenemos arraigado esta tradición tan en nuestro profundo ser, pero yo quiero decir personalmente en el aspecto de mí, no quiero generalizar. Yo lo digo en el aspecto personal. Yo desde que cuando era católico, para mí, yo veía muchas situaciones diferentes en la religión, con mis familias. Y dentro de mi ser mismo, yo decía que mis costumbres en relación a las situaciones de la iglesia y todo eso, yo desde ese entonces, de que era niño, yo en mi ser le decía lo mismo, pero esto no está bien. Las costumbres, las tradiciones, las fiestas, el adorar mismo a los santos. Yo entre mí decía, pero ¿cómo es esto? No es posible. O sea, como que había confusión, pero dentro de mí mismo había algo que me decía, esto no está bien. Por ejemplo, al tener la costumbre de adorar a la Virgen, y entre mí decía, bueno, ¿a qué le pido? ¿A la Virgen o a Dios? ¿Ves cómo desde niño yo ya era así, no? Entonces, las tradiciones que iba teniendo a través del tiempo, que iba viendo que no estaban bien, llego a la iglesia adventista y a la ley y al testimonio veo que a la palabra de Dios significa la ley, ¿ya? Y al testimonio. Entonces, para mí, yo al llegar a la iglesia adventista, todas esas tradiciones que tenían, esas costumbres o ritos que tenían o que teníamos desde aquel entonces, para mí como que se me abrió la vista el estudiar la Biblia, que es la fuente de autoridad de nuestra teología, lo que dice el tema, el texto. Entonces, para mí ya no fue tan difícil, a diferencia de lo que decía la hermana Vero, que para ella o para alguna gente sí, son muy difíciles eso, quitar en nuestro arraigo la tradición. Pero, por ejemplo, en el caso de mí ya no fue tan difícil. Algo pasa en cada gente, Dios nos hizo muy diferentes a cada quien. Yo lo digo, ese testimonio lo quiero decir, que para mí ya no fue tan difícil, puesto que desde niño ya veía muchas diferencias que no estaban bien. Eso es lo que quería decir yo, en relación al tema de la tradición. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Sammy. Sí, buenos días otra vez, hermano. Solamente quiero mencionar algo bien rapidito. Yo he notado que en algunas iglesias, cuando nos ponemos de rodillas a orar y una persona está orando en la plataforma, se escucha en la multitud de la iglesia que alguien está orando en voz alta. Esa es una tradición católica que se está introduciendo en la iglesia. Tengamos mucho cuidado que cuando alguien ora, los demás quedemos en silencio. Creo que eso es algo que debemos mirar. Y la otra es, en la misma línea, están aquellos que piensan que todas las oraciones, todas tienen que ser de rodillas. Hermano, tengamos cuidado. Esas son tradiciones que llegan a la iglesia católica y en muchas iglesias nuestras se están introduciendo. Cuidado con eso. Lo importante, hermanos, es afirmarnos a la palabra de Dios. Porque dice, ¿cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Usted, hermano, ya mencionó algo en cuanto a las oraciones. Lo que pasa es de que siempre dice nos acordamos de Dios. Pero ¿qué pasa? Siempre nos acordamos de Dios, pero olvidamos sus instrucciones. ¿Alguien quiere añadir algo en cuanto a lo ya que casi es? se termina el tiempo. Vamos a avanzar, hermano. Casi se termina el tiempo. Me gustaría, hermanos, que en cuanto a la cultura, hermano Rodolfo, ¿qué fue lo que le ayudó a usted a que pudiera compartir con nosotros en cuanto a la cultura? ¿Qué tiene que ver afectarnos la cultura? Bueno, la cultura es muy... Hoy en día muchas personas se dejan llevar por la cultura o muchas veces nosotros mismos somos parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, el domingo, el día de reposo, el mundo entero prácticamente, la cultura nos dice que hay que trabajar de lunes a sábado y el domingo hay que descansarlo.
cultura hace, por ejemplo. La música. La cultura nos dice que hay que escuchar cualquier tipo de música, porque eso es bueno. Puede ser una música rock, una música del estilo que tú quieras. Si tú la cantas a Dios es aceptable. Es lo que la cultura dice. La cultura nos enseña muchas cosas. Tenemos que nosotros hacer la siguiente pregunta. ¿La cultura puede estar por encima de la palabra de Dios? Porque si nosotros creemos que lo que la cultura opina está por encima de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos en un grave peligro. Estamos yendo por el camino equivocado, porque no todo lo que nos gusta, no todo lo que nos trae viene del cielo. Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su destino final es muerte. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en la Biblia y solamente en la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, cualquier idea que el mundo saque va a convencer. Cualquier comentario que tú escuches en la calle, un predicador bonito que escuches en el internet, cualquier cosa que te guste, te vas a ir atrás de ella. ¿Por qué? Porque tú no estudias la Biblia, y en la Biblia es donde nosotros encontramos la verdad. Es donde nosotros encontramos a Jesús, porque Jesús es la verdad. Si nosotros encontramos a Jesús, nosotros vamos a poder distinguir cuando la cultura está equivocada, la cultura está haciendo algo cierto. Y de esa manera, nosotros vamos a vivir una vida no que le agrade a la cultura, no que vaya de acuerdo con lo que nuestros amigos quieren, sino que vaya de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo más importante. No dejemos que la cultura se ponga por encima de lo que es o debe de ser la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermana Vero. Sí, mira, hermano, yo creo que según nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando la luz de Cristo nos ilumina y el amanecer llega a nuestras vidas, empezamos a tener experiencia, ¿verdad?, en la vida cristiana. Según vamos teniendo conocimiento, creciendo espiritualmente, hermano, estudiando la palabra de Dios, que la Biblia es la última del día jueves, nosotros vamos haciendo cambios. Lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos, ni por costumbre ni por tradición. Lo que antes para nosotros era bueno, ahora sabemos que es malo. Lo que nosotros antes hacíamos como malo, ahora nosotros nos parece bueno. Por ejemplo, del sábado, antes éramos adoradores, yo personalmente adoradora del domingo, y ahora que llego a la verdad entiendo que el día sábado es el día santo del Señor. Antes hacía supuestamente lo bueno y era malo, y ahora hago lo bueno y dejo de hacer lo malo, pero esa es poco a poco, hermano, pasito a pasito. Es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hermanos que están recién conociendo, que su testimonio no va a ser de un día para otro, hermano. Este es un proceso, este es un cambio de transformación. No puede transformarlo de la noche a la mañana. Para nosotros que ya sabemos estudiar la Biblia, que ya sabemos del espíritu de profecía que nos da una explicación más amplia, llegamos a esa totalidad. Por eso dice a la ley y al testimonio. Cuando un hermano ya maduro en Cristo a usted le habla algo que va incorrecto en la Biblia, mucho cuidado. No nos podemos apartar del mundo, hermano, porque estamos en el mundo. Debemos de ser luz en el mundo. Dice la hermana Iguay, nosotros ser luz para las tinieblas. Nosotros debemos de brillar en el sitio donde estemos. Ahora mismo brillen en sus hogares. Dios les bendiga. Amén. Pastor, quería participar brevemente. Sí, diga, hermano. Mire, en relación al tema de la cultura, ¿qué es cultura? Estaba leyendo aquí, aprendiendo algo. Dice conjunto de modas, de vidas y costumbres. Bueno, pues se puede hablar mucho del tema de la cultura, ¿verdad? Pero nosotros, culturalmente hablando, en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual, nosotros debemos pertenecer a la cultura celestial, a la cultura de Dios, ¿verdad? Y me viene a la mente, cuando acordémonos un poquito, así brevemente, el tema de Daniel en los jóvenes hebreos, cuando Sihón cautivos a Babilonia. Hace poco viene el tema de Daniel, ¿verdad?
empezando cuando Daniel fueron cautivos y decidieron no contaminarse, en el Daniel 1:8 dice, propusieron en su corazón no contaminarse. Bueno, ¿qué más? En el 1:17 se dependen completamente de Dios. Puso Dios a Daniel gracia y buena voluntad. Y en el 17 a los 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia. Depender completamente de Dios. Estos jóvenes ya estaban en otra cultura, en la cultura de Babilonia, ¿verdad? En el 11:12 dice, entonces dijo Daniel, bueno, te ruego que hagas la prueba con tu siervo, el tema de la comida, expresar lo que creemos. Ellos creían que comer sanamente les iba a hacer bien, y sí lo entendieron, ¿verdad? Entonces, en 1:19 dice bonito que me dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos. O sea, ser los mejores de la comunidad. ¿Qué significa tener esa cultura celestial que estamos aprendiendo? Y ya finalmente, en Daniel 3:28, que me gusta, que es bien bonito. En Daniel 3:28 dice 3:28, rápidamente, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Ahí, ¿qué cree que dependiendo de todo lo que aprendimos de estos tres jóvenes hebreos, el rey finalmente dijo que ellos eran una luz para otros, como dice el hermano Vero. Si nosotros pertenecemos a esta cultura, que ya es la cultura celestial, debemos decidir ser buenos cristianos, depender completamente de Dios, expresar lo que creemos, ser los mejores de la comunidad, de ser una luz para otros. Ya no somos de la cultura de este mundo, sino debemos ser la cultura celestial. Eso es lo que quería decir, y me gustó mucho el tema de los jóvenes hebreos, que ya vivían en otra cultura, pero no decidieron contaminarse. Eso es lo que quería decir en relación a eso. Gracias, hermano. Algo quería añadir, que tenemos que pensar un poco más contemporáneo, ¿no? Con esto, con la cultura, con las tradiciones. Todos somos hispanos. Y la cultura hispana tiene muchas tradiciones, tiene muchas cosas, hábitos que no conllevan con la palabra de Dios. Tenemos que pensar, ¿qué estoy llevando? ¿Qué todavía estoy viviendo? ¿Qué todavía estoy comiendo? ¿Cómo me estoy comportando? Que viene de mi cultura, pero no va con la cultura celestial. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me visto? ¿Cuáles son algunas cosas que hago en mi vida que vienen de mi cultura, hispano, no importa si es mexicano, guatemalteco, puertorriqueño, pero que todavía me está como poniendo un espacio entre mi vida o entre mi relación con Dios? Porque eso afecta cómo trato a mi familia, mis familiares, mi esposo, mi esposa, cuáles son mis prioridades. La cultura hispana es cultura trabajadora y nos gusta trabajar y proveer para la familia, pero eso no significa tampoco que debemos de solo trabajar para proveer sin estar presente en nuestra familia. Entonces son cosas que debemos de ver, que debemos de analizar también, que son de la cultura, pero todavía algo nos está como aguantando de quizás ser transformado de dentro hacia afuera. Eso solo quería compartir con cada uno. Hermano Ovidio, ¿todavía estás ahí? Sí, hermano. Ok, tiene 4 minutos. Ok, pastor. Queridos hermanos, nuestra prioridad y lo que se me vino a la mente hoy es, hermanos, que no importa, usted tocó, pastor, que si traigo cultura de Chiapas, cultura de Puerto Rico, cultura dominicano, debemos olvidarnos, por un lado, hermanos, dice que es bueno saber de nuestras raíces, pero por ejemplo, recordemos que cuando Dios venga, nada más va a existir un solo pueblo. Él dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así es de que nuestras culturas y nuestras experiencias y nuestras tradiciones deben de ser únicamente, hermanos queridos, bíblicamente, de acuerdo a la Biblia. Amén.
ya dejémonos ya de que porque así decía mi abuelito, que porque así decía mi tío. No, no, hermanos. ¿Sí? Sí, Merito, sí, tienes razón. Tenemos que pertenecer a la cultura. Sí, es que por otro lado las culturas y las tradiciones nos afectan en nuestra propia iglesia y en nuestra vida espiritual. Permiso, hay un versículo que nos da el principio para saber qué lugar ocupa nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra razón, nuestra educación y cómo mantenernos. Y el versículo es un parámetro. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sí, hermana, por eso les estoy siendo claro con ustedes, con mi iglesia y con los demás hermanos, porque Pablo dijo, corremos peligro de ser engañados con la misma astucia que usó la serpiente con Eva. Sigilosamente, hermanos, podemos correr pensando en que lo sabemos todo, olvidándonos de la Biblia. Hermanos, mi corroboración en esta mañana es que nos aferremos únicamente a las enseñanzas bíblicas, al espíritu de profecía. Dice Elena de White, nos brinda la siguiente mirada. Los seguidores de Cristo han de estar esperando del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alertarlos en cosa alguna que no estuviesen de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Esta debe ser, hermanos, nuestra prioridad. Como dijo la hermana, Jesús en la cruz dijo, te pido, Padre, no que los saques del mundo, sino que aún estando en el mundo, nosotros pudiésemos ser hombres fieles y leales a su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, pastor. Si usted puede tener la oración para cerrar. Ok. Fanía, venga, vamos a orar. ¿Y oramos? ¿Están listos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdónanos si no hemos sido leales, fieles al cumplimiento de tu palabra, pero ayúdanos y que ojalá, Señor, a través de esta pandemia mundial, también tu iglesia mundial pueda levantarse de ese letargo espiritual y servir a una para el pronto regreso, Señor, porque tú estás a las puertas. Estamos ya, Señor, viviendo el fin del principio. Ayúdanos a mantenernos, bendice a los niños en especial, bendice a aquellos niños que están quedando huérfanos, aquellas esposas que están quedando viudas y los que están quedando viudos también, Señor, a través de esta enfermedad, que muchos, Señor, han sido vencidos, la muerte los ha llevado, Señor, a descansar, pero ayúdanos a nosotros, mientras que permanezcamos, Señor, podamos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a no desmayar, a darnos siempre palabras de ánimo, palabras de esperanza. Si hay hijos tuyos hospitalizados, sé con ellos, visítalos, y que la pandemia, Señor, los puede derrotar, pero el Espíritu Santo los traerá para vida eterna. Ayúdanos y quédate con nosotros en esta mañana. Gracias por poder ver a mis hermanos presentes en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús te pido que los cuides. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Gracias por su ayuda con esto en esta mañana, su participación, y muchas gracias a todos. Gracias y bienvenidos a los que han entrado durante la lección.
vamos a seguir ahora con la doxología y luego, ¿quién tiene la asesora? ¿Rodo? También yo puedo orar. Ok, muy bien. Vamos a... Nuestro Redentor, al eterna consolador, unidos todos Amén. Por favor. Hermano Rodo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecidos estamos contigo por este bonito día que nos has regalado. Señor, a pesar de todo lo que está pasando, Señor, estamos aquí dándote las gracias por la vida, por la salud y por todas y cada una de tus bendiciones. Señor, gracias por el repaso de la lección que hemos tenido en esta mañana. Gracias porque durante la semana tú nos has enseñado que nada puede estar por encima de tus palabras, Señor. Enséñanos a confiar en ti, a vivir una vida que sea agradable a ti, Señor. Que nuestros pensamientos humanos nunca estén por encima de tu voluntad. Perdona nuestros pecados y bendice a la persona que vaya a traer el mensaje esta mañana, Señor, que tú lo puedas utilizar y que lo que haga de acuerdo a tu voluntad. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia adventista, bendice a todas otras iglesias, Señor, porque en todos lugares hay hijos fieles tuyos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos y que en este momento ellos puedan disfrutar de tu paz, de tu tranquilidad, Señor. Sobre todo para aquellos hermanos que están enfermos en este momento, que tal vez estén en el hospital o estén en sus casas con algún tipo de enfermedad, Señor. Bendícelos, que tu Santo Espíritu esté con ellos y que puedan sentir tu mano poderosa en este momento también. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Voy a seguir con Obad y Ved. Robar. Historia de hoy. De minero a chef. Oyu es una región situada a 4.000 metros de altura en las montañas de Perú. Este es Máximo, empleado de una minera de carbón que está a punto de tomar una decisión importante en su vida. Mira, buenas tardes. Ingeniero, quería conversar con usted. Yo quiero ser adventista del séptimo día, ingeniero. Me he decidido servir a Dios con toda mi familia y quiero, la verdad, que ya no laborar el día sábado. Quisiera que usted me dé los días libres día sábado. Mire, mi estimado, la empresa necesita personal con disposición a tiempo completo durante todos los días de la semana. Ahora, si usted quiere ser adventista, quiere ir a su iglesia, puede hacerlo. No necesitamos, usted está despedido, se puede retirar.
Con mucha tristeza en el corazón, Máximo bajó la montaña sabiendo que a partir de ese día ya no tendría trabajo. ¿Cómo podría mantener a su familia? La empresa no pagó todo lo que le correspondía y por sentirse víctima de la injusticia, buscó un abogado para que lo representara en un juicio. Él no lo conocía, pero tampoco tenía mucho para elegir en esa ciudad tan pequeña y alejada de los grandes centros urbanos. Doctor Miguel, he venido acá para contratar su servicio. Señor Máximo, he revisado sus expedientes y he encontrado que tiene derecho contra la nación de recibir sus beneficios por los años laborados. Entonces, señor Máximo, entramos en una acción judicial ahora mismo. ¿Qué te parece? Sí. Conforme a lo acordado, tienes que pagar por mis servicios el monto de $2,000. ¿Tienes el dinero? Sí. Máximo no consultó a Dios para tomar aquella decisión, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él lo hizo a su manera. Aquel abogado le hizo un fraude. No entregó los papeles en la justicia y se mudó a Lima, llevándose todo el dinero de Máximo. Muy triste y sin saber qué hacer, Máximo caminó hasta una ladera de la montaña y le suplicó a Dios por misericordia. Su familia estaba sufriendo. La hija más grande lo veía sin trabajo y algunas veces fue dura con él. Papá, ¿hasta cuándo te vas a quedar sin trabajo? Tú estás echado en el sillón, mirando la televisión. ¿Con qué crees que voy a pagar mis estudios? ¿De qué crees que vamos a vivir? Tú tienes que hacer alguna cosa, papá. No te puedes quedar así. Al menos aprende a cocinar para que vayas a la calle a venderles a la gente y así poder al menos tener una mejor vida. Máximo, nuestra hija tiene mucha razón porque estás sin trabajo mucho tiempo ya. Nuestra hija Ruth nos ha dado buena idea. Yo te voy a apoyarte. Durante toda la vida, Máximo había sido minero. ¿Cómo podría atender a su hija y aprender a cocinar de un día para otro? Actualmente, él y su esposa salen todos los días a vender comida en las calles de la ciudad. Lo que ganan con ese trabajo es más que el sueldo de minero y tienen además la garantía de no tener que trabajar los sábados. La historia de Máximo tal vez se parezca un poco a su historia. En la simplicidad de su testimonio aprendemos dos lecciones. Delante de una situación súbita de desempleo o de recomienzo en su vida, busque a Dios en primer lugar, humíllese delante de Él y a partir de allí busque un trabajo que esté a su alcance y capacítese para realizarlo. Probad y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Amén. Wow, qué testimonio. Vamos a seguir entonces con la historia de los niños. Nuestra hermana Silvia, si quieren buscar a todos sus niños, ponerlos enfrente de su cámara. Hermana Silvia, su teléfono está... ok. ¿Listos, niños? Vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías 33:3. Dice, llámame y te responderé y te anunciaré grandes cosas y
misteriosas que tú ignoras. Niños, niñas y adultos también que están escuchando, ¿tienen algunas dudas y preguntas que les gustaría que Dios les respondiera? No somos los únicos, ¿verdad? Tanto niños como adultos tenemos preguntas para Dios. La historia de esta mañana se titula Preguntas a Dios. En una escuela italiana, una maestra propuso a sus alumnos que escribieran una carta a Dios para preguntarle lo que quisieran. Esas son algunas de las preguntas que les hicieron. Patricia le dijo, ¿la jirafa la querías así o te salió mal? Antonio le escribió, ¿el pastor de nuestra iglesia es amigo tuyo o solo es un compañero de trabajo? Jacobo le preguntó, ¿cómo es que hacías tantos milagros antiguamente y ahora ya no los haces? Laura le preguntó, ¿cómo es que has inventado algunos animales en los últimos tiempos? Y yo soy italiano, le dijo Roberto. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Carlos le preguntó, ¿tú cómo supiste que eras Dios? Estoy segura que si pudiéramos hablar con Dios, tendríamos muchas preguntas que hacerle, ¿verdad? Algunas de esas podrían ser, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué en la iglesia hay gente? Yo voy a primero a ver si dice aquí de tener video. Dios verdadero. Preguntas difíciles, ¿verdad, hermanos y niños? De hecho, todavía no sabemos las respuestas, ¿verdad? Pero a pesar de que todavía tenemos tantas preguntas sin respuesta, he aprendido a vivir sin saber las respuestas exactas, confiando en lo que dice la Biblia y en lo que Dios algún día me las responderá cuando estemos en el cielo frente a Él, ¿verdad? Esa es nuestra gran esperanza. También he aprendido que puedo hablar con Dios todos los días, disfrutar de su compañía, agradecerle por el sacrificio de Jesús, a pesar de que no puedo entender todo completamente, ¿verdad? Niños, no podemos entender completamente todo. Y es que eso es lo que significa vivir por la fe. Vivir confiado en que Jesús sabe lo que necesitamos para ser salvos y no agobiarnos ni preguntarnos por todo lo demás. Él está al control del mundo, de la historia, de tu vida y de mi vida. ¿Ok, niños? Vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, te pido que ayudes a los niños, ayudes a tener paciencia, a que si también ellos algunas preguntas que ellos tengan, Señor, que ellos sepan que algún día tú cuando vengas por nosotros, tú las vas a responder, Señor. Dales paciencia, dales entendimiento, dales esa fe, aunque son pequeños, Señor, pero ellos tienen que tener esa fe también como nosotros, como los grandes, Señor, para que podamos tener esa gran esperanza que tú algún día nos responderás todas esas preguntas que tenemos que hacerte, Señor. Gracias, Señor, por tenernos paciencia y gracias porque los niños están aquí, gracias porque están atentos, siempre están escuchando y viendo lo que la gente grande también hace, Señor. Ayúdanos a nosotros como grandes dar buenos ejemplos y ayúdanos a tener paciencia con ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Ahora tenemos el especial por Odalis. ¿Está por ahí? Oh, sí, ya la veo. Pues no me ven ahora. Odalis, si puedes moverte away from the window, because it gets really dark. Can you see me now? Yeah. Pero move the phone or the computer a little bit. There you go, that's better. Okay.
Okay, whenever you're ready. Dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas de satisfacción, hasta duda por instante, compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Le doy las bienvenidas una vez más a todos. Y en esta mañana vamos a ir nuestras Biblias al libro de Hechos. Les voy a pedir, les voy a mencionar dos cosas antes de comenzar. Primero, tengan su Biblia abierta porque vamos a mirar varios versículos en este día. Pero también este es la primera parte, o parte 1, de dos sermones. Cuando estaba preparando este sermón, Dios me puso tanta información que hablando con Wendy, orando, decidí hacer 2 prédicas, o sea, dividirlo en 2 sermones. Así que esta es la primera parte de la serie que está titulada ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Así que vamos a
abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 7. Capítulo 7. Y antes de leer, vamos a tener una oración. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, santo y alabado sea tu nombre, Señor, ahora y para siempre. Gracias, bendito Dios, que has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que este santo sábado no puede ser solamente un día de gozo, un día de alegría, pero un día, Señor, con el clima más caliente, el sol, Señor, que podemos ver está resplandeciendo. Gracias, Señor, te damos porque este sábado puede ser algo diferente comparado a la semana, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar un mensaje más, un mensaje, Señor, de tu amor, un mensaje, Señor, de cómo tú has estado con tu pueblo, cómo tú has estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos va a ayudar a entender un poco más lo que tú deseas para nosotros y para nuestras vidas. Y más que nada, Señor, cómo en este tiempo nosotros podemos ser la iglesia, no solo depender de un edificio, pero ser una iglesia y ser tu pueblo, Señor, donde tú estás en medio. Gracias, Señor, te damos, pedimos tu bendición en esta mañana. Pido, Señor, que me des las palabras, no que me enfoque, Señor, en este sermón, sino que el Espíritu Santo me guíe y me utilice, Señor, para traer el mensaje que tú tienes ya para tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está tu Dios? Quizás esa puede ser una de las preguntas que se ha hecho en estos días. Quizás es una pregunta que otra persona te ha hecho en estos días, preguntando, sabiendo que tú eres cristiano o que tú eres adventista o que vas a la iglesia. Quizás te ha preguntado, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está tu Dios? Con los desastres y los problemas que está enfrentando el mundo en estos días, ¿dónde está el Dios de los cielos? ¿Dónde está tu Dios? O como preguntan a veces pensando que a preguntar cualquier cristiano van a encontrar su respuesta. Fíjense, si eres un creyente, ¿cómo contestarías? ¿Qué respuesta darías a un familiar, a un compañero de trabajo? ¿De dónde está Dios? ¿De dónde está tu Dios? ¿Qué dirías que Dios está haciendo en estos tiempos? ¿Qué dirías que Dios, qué dirías que a dónde está Dios? Y si le das una respuesta, ¿te creerías a ti mismo la respuesta que das? En el libro de Hechos, en el capítulo 7, encontramos que Esteban está tratando de cómo explicar dónde está Dios o dónde estuvo Dios y dónde está Dios en esos momentos. Esteban se encuentra con un desafío grande porque le han acusado de blasfemar el nombre de Dios, le han acusado de blasfemar el nombre de Moisés, le han acusado de blasfemar el templo y la ley de Dios, y ahora él está enfrente de estos líderes, enfrente de estos religiosos, enfrente de este tribunal, tratando de defenderse, tratando de explicar dónde estuvo Dios en el pasado, dónde está Dios hoy y dónde Él estará en el futuro. Y se encuentra con un desafío porque si miren al capítulo 6 del libro de Hechos, los últimos versículos del capítulo 6 dice, y pusieron testigos falsos que decían, versículo 13, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Ponga atención a esto. Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Ahora,
Miren en este versículo 14, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si tú eres un estudiante, si conoces más o menos de las profecías, conoces que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 y el capítulo 9, versículo 26, habla sobre el cuerno pequeño que vendrá a hacer a pisotear o destruir el templo, y también que trataría de cambiar el tiempo o las leyes. Entonces, mi entendimiento es que estos hombres que fueron contratados para decir estas cosas, están diciendo, de quien Esteban está hablando, este Jesús, quizás es el cuerno pequeño, quizás este es el que va a cumplir esa profecía. Pero nosotros sabemos que a través de la historia de la iglesia, el cuerno pequeño no es nadie más ni nadie menos de la institución papal o el papado que se encuentra en la iglesia católica. Pero yo cuando leí eso fue que me llevó a esa profecía. ¿Por qué? Porque si eso es la verdad, o si era la verdad en este tiempo, en este entonces van a decir que Jesús está blasfemando contra Dios. Las enseñanzas de Jesús son blasfemias, o son enseñanzas quitando a la gente que son anti Dios, o están tratando de quitar el poder de Dios para ponerse el poder haciéndose como Dios. Entonces tenían razón para acusar a Esteban. Pero mire, ¿cómo pueden decir que Esteban estaba enseñando estas cosas si el versículo 15 dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel? Un hijo, una hija de Dios no tiene rostro de ángel si está haciendo cosas en contra de Dios, mis queridos. Entonces, para defenderse, vemos en el capítulo 7, un capítulo largo, un capítulo lleno de la historia del pueblo de Israel. Esteban comienza a defender su caso diciendo, comenzando con Abraham y diciendo, mire, esto es lo que sucedió con Abraham, luego con José, luego con Moisés, e incluso llega al versículo, ¿dónde está? Versículo 30, me perdí aquí. El versículo que dice, hablando de Moisés, que Moisés está diciendo al pueblo que va a salir del medio del pueblo, va a salir un profeta como él. Y a él el pueblo tiene que escuchar, a él el pueblo tiene que oír. Entonces, cuando finalmente termina Esteban tratando de cerrar su explicación, su defensa, es cuando él llega a los versículos 44 al 50 que vamos a estudiar hoy, o vamos a estudiar hasta el versículo 47. Él comienza a hablar sobre qué, sobre el tabernáculo y sobre el templo, el santuario que hicieron para Dios, para el arca de Dios. Pero Esteban no le dijeron, no le dejaron terminar, cortaron su defensa, su argumento. ¿Por qué? Porque estaban tan enfocados en el templo, estaban tan enfocados en la casa de Dios, el santuario, que no estaban poniendo atención a lo que Esteban estaba tratando de decirlos. Entonces, vamos a ver eso, pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios? Si Dios estaba ahí en ese templo, ¿estaba al lado de los fariseos y los saduceos o estaba al lado de Esteban? ¿Estaba Dios con el pueblo en ese tiempo? ¿Estaba Dios con la iglesia primitiva que estaba creciendo, que estaba empezando? ¿Estaba Dios con los líderes o estaba Dios con Esteban? Quizás esa es la pregunta que tú estás haciendo en estos días. ¿Está Dios todavía con su pueblo? ¿Está Dios todavía con su iglesia? ¿Está todavía Dios con esta nación, con los países que están sufriendo con todo esto del virus? ¿Dónde está tu Dios? Hoy veremos a través de esos versículos que Dios no se puede contener en un tabernáculo, y Dios no se puede contener en un edificio, que muchas veces pensamos
en una cosa que la adoración es en un lugar o un espacio o un tiempo, pero que Dios, la adoración va más allá de solo un edificio o que va más allá de solo un lugar o un tiempo. Porque tenemos que definir dónde está nuestro Dios. Leen conmigo el versículo, comenzando el versículo 44 del capítulo 7 de Hechos. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Vamos a parar ahí. Mas Salomón le edificó casa. Hasta que Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, saliendo de Egipto, Dios estaba con ellos. Dios no solo los guiaba, pero los protegía. Dios los cubría del sol y del viento. Dios estaba con ellos cuando abrió el mar rojo para ayudarlos a pasar por el medio del mar para huir de los egipcios. Dios estaba con ellos cuando hizo caer maná del cielo, pan, todos los días menos el sábado, porque caía la doble porción los viernes. Dios estaba con ellos cuando los sacó de Egipcio y estaba con ellos hasta que entraron en la tierra prometida. Si van al libro de Éxodo conmigo, libro de Éxodo, capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, cuando está hablando de un santuario, está hablando de un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar separado del resto del pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios va a aparecer para su pueblo. Y sigue diciendo que habitaré en medio de ellos. Pero noten esto, esta palabra para habitar o habitaré, hay dos palabras que pueden definir esa palabra, o que se puede usar. La primera es shakhan, y esa palabra tiene que ver con habitación o tomar una siesta, tomar un descanso, pero solo por un tiempo corto, un tiempo, ¿no? Quizás en 1 hora, 2 horas, pero ahí después de eso tenemos que seguir moviéndonos. O en otras palabras, el tabernáculo. Pero hay otra palabra también, yashav, que se usa para descansar o para habitar, pero es más por un tiempo largo. Es un tiempo, se usa esa palabra, también se ha usado para definir o para describir el matrimonio, para describir como una habitación, una casa, un lugar donde uno se va a establecer. Y vamos a ver que el tabernáculo no es ese tipo de lugar para Dios. Y sigue mirando al versículo 9, dice: conforme a lo que yo te muestre, al diseño del tabernáculo y al diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés estaba en el monte Sinaí, ahí hablando con Dios, 40 días, 40 noches. Estaba recibiendo toda esta información, recibiendo todas las direcciones para hacer el tabernáculo. Y apenas había salido de Egipcio, entonces el tabernáculo, aunque tenían los recursos, aunque tenían las ofrendas que el pueblo de Israel le dio a Moisés, escuchan esto, el pueblo de Dios ofreció el deseo de ellos para dar estas ofrendas, ese oro, la plata, el bronce, todo, los pieles de chivo, los pieles de animales para cubrir el tabernáculo. Eso salió desde su corazón. Y le dieron más hasta que Moisés tuvo que decir: ya, basta, suficiente. Ya tenemos más que suficiente para terminar este proyecto para Dios. Entonces eso se demuestra un corazón de mayordomía, un corazón de dar, de agradecerle a Dios por todo lo que Dios hizo por ellos.
a sacarlos de la esclavitud. Y cuando estaban preparando este tabernáculo, no pudo ser un tabernáculo donde se iba a quedar, donde se iba a establecer y no se podía mover, ¿no? Ellos todavía tenían que pasar por el desierto para entrar en el lugar prometido, en la tierra prometida. Así que se tenía que armar y desarmar. Se tenía que cada uno poder llevarse un pedazo, un utensilio, uno de los muebles para cargarlo y seguir moviendo, porque eso no era la tierra prometida. Y cuando Dios está hablando de esto a Moisés, cuando Dios está hablando con esto a Moisés, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Está abajo del monte. Sin embargo, cuando esto estaba sucediendo, ¿dónde estaba Dios y Moisés? Arriba del monte, encima del monte. No estaban en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios todavía se estaba comunicando, se estaba dirigiendo a su pueblo a través de cómo Él se quería manifestar. No necesitaba un tabernáculo en ese momento. Quizás podemos pensar en eso. Quizás el tabernáculo tenía otro sentido que vamos a ver más adelante. Pero déjame preguntarles esto. A construir el tabernáculo, a tenerlo ya establecido en la tierra, a ver la nube de Dios, la presencia de Dios descender del cielo y la nube de Dios ascender otra vez al cielo, a ver los sacerdotes entrar con los sacrificios, a ver las personas que tenían que llevar su cordero o su chivo a sacrificarlo por sus pecados, a ver a las personas salir con la alegría que ya no tenían sus pecados encima de ellos, a ver que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para hacer la expiación, para purificar el santuario, para purificar al pueblo de Israel y para limpiar él mismo de sus pecados. ¿Tú crees que todo esto, ese rito, todo esto del tabernáculo ayudaba a Israel a no pecar? ¿Tú crees que esto, al tener este tabernáculo, los aguantó de pecar, de cometer pecados, o los aguantó los mantuvo, en la presencia de Dios? ¿O tú crees que solamente porque ellos tenían esto, que esos les conmovieron el corazón o los convencieron que yo tengo que cambiar, tengo que vivir una vida mejor? Quizás para muchos, pero otros no sabemos. Pero ¿qué significa el templo para tu vida hoy? ¿Qué significa la iglesia donde tú vas, donde tú te reúnes? ¿Qué significa el templo, el edificio? No la iglesia, porque la iglesia son la gente, pero el edificio. ¿Qué significa el tabernáculo para ti hoy? Fíjense, la iglesia o el templo no te impide a pecar, ¿no? Porque mira cómo estaba sucediendo. El pueblo de Israel en la parte de abajo del monte. Moisés arriba en el monte con Dios. 40 días, 40 noches. Moisés adorando a Dios. Israel ya llegó al punto donde comenzó a adorar a sí mismo. Se pusieron a actuar como si estuvieran todavía en Egipcio. Hasta que llegaron al punto ¿a qué? A adorar un ídolo, a adorar un becerro. Entonces, solamente por ser el pueblo de Dios no significa que Dios está con ellos, porque Moisés estaba arriba, ellos estaban abajo, en la misma área, pero ¿con quién estaba Dios? Entonces, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no es un pueblo que solo adora a Dios, no es un pueblo que solo busca de Dios, no es un pueblo que solamente vive con Dios o tiene un momento de adoración solo en el templo, o solo en un lugar, o solo en cualquier momento del día. Es un pueblo que no importa si están arriba en la presencia de Dios o abajo, un poco lejos de Dios, todavía están viviendo como estuvieran enfrente o en la presencia de Dios. Amén. El pueblo de Dios no se basa en sentimientos, en lugares, en tiempos. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios, haciendo lo que a Dios le agrade. ¿Qué significa
el templo para tu vida? ¿Qué significa el templo para tu comunidad? La comunidad ve que esa iglesia, ese es el pueblo de Dios, que tú como miembro, que tu familia, que los hermanos viven como están siempre en la presencia de Dios. Tu comunidad sabe que esta iglesia es donde se adora al Dios de la salvación, que tu vida, que la vida que tú vives es la vida que fue convertida y que es una vida entregada porque ha sido salvado. ¿Dónde está tu Dios? Ahora, seguimos en el libro de Hechos. Vamos a regresar al libro de Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 47, donde dice, mas Salomón le edificó casa. Salomón le edificó una casa. Los israelitas, dice aquí que los israelitas tuvieron el tabernáculo y se lo llevaron por todo el desierto, entraron a la tierra prometida, construyeron sus casas, ahí pusieron el tabernáculo de nuevo, cuando hasta el tiempo que del rey Saúl, cuando el primer rey de Israel, y Dios lo hizo rey. En ese momento todavía tenía el arca y el tabernáculo. Y aunque Saúl era rey, todavía Dios vio que él hacía las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y cuando le llegó el momento que ya Dios le iba a quitar el reino de Saúl, ¿a quién se lo dio? Se lo dio a David, que unos años después David llegó a ser el rey y Saúl, desafortunadamente, sus hijos murieron. Y este David no era solo un rey, pero era un pastor, era humilde, era un hombre que su corazón deseaba hacer las cosas que le agradan a Dios. Y este hombre no solo era un pastor ni era rey, sino era hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre de fuerza, un hombre de fortaleza, un hombre que Dios bendijo sus manos y su mente para hacerle guerra a los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo de Israel. Pero no solamente él, sino él tenía sus hombres valientes a su lado. Era un hombre tan poderoso que a un día cuando estaban regresando de una batalla, entraron en la ciudad y a Saúl le dijeron, oh, Saúl mató sus miles. Pero ¿qué le dijeron a David? Pero David sus 10,000. Un hombre valiente, un hombre que tenía el Espíritu de Dios y que tenía la bendición de Dios. Pero por ser un hombre valiente, por ser un hombre de guerra, Dios no le permitió hacerle un tabernáculo, un templo. David tenía en su mente, si lo puedes mirar en 2 Samuel 7:2, David lo tenía en su mente, en su corazón, a edificar una casa grande, una casa de gloria para el Señor de los cielos. Él dijo un día, ¿cómo es que yo vivo en un palacio hecho de cedro? Pero el tabernáculo, el arca del Señor todavía está en cortinas, en el tabernáculo hecho de cortinas. Y él tenía el deseo, pero Dios le vino a Natanael y le dijo, no, él no me puede hacer una casa. ¿Por qué? Porque debido que mucha sangre ha derramado, mucha sangre de los enemigos del Señor. Pero vino la promesa vino para Salomón. Él dijo, tú no lo puedes hacer, pero Salomón me va a construir un templo. Porque Salomón va a ser un hombre de paz y en su tiempo, en su reinado, Israel va a tener ese tiempo de paz también. La promesa fue para Salomón hasta que comenzó a pecar y hacer las cosas malas en los ojos de Dios. Y muchas veces uno puede mirar en el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Primera de Crónicas también, que muchas veces Salomón dice y David dijo, tenían como el deseo para construir una casa para el nombre de Dios. Para Dios, no, para el nombre de Dios, para que sepa que ahí está la presencia y el poder de Dios. Y también pueden ver en Primera de Crónicas, vamos a ir
ahí rapidito. Primera de Crónicas, versículo o capítulo 28. Capítulo 28, versículo 19. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David tenía el deseo, el anhelo para construir una casa para Dios, pero Dios no lo permitió. Pero lo que Dios le hizo fue, le dio el diseño, le dio las instrucciones, lo que él iba a necesitar. Y vayan conmigo ahora a Primera de Crónicas, de capítulo 22. Y voy a llegar al punto aquí. Quiero que ustedes me sigan porque vamos a llegar al punto. Vamos a ver cuáles son algunos detalles de este templo. Recuerden, Israel comenzó con el tabernáculo en el desierto. Ahora están edificando un templo, un tabernáculo de Dios que iba a continuar por, bueno, se oponía, ¿no?, que iba a continuar por mucho tiempo, hasta que sabemos que la historia de los de Babilonia y con lo que sucedió ahí. Pero mira conmigo Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 14 al 16. A David hablando aquí. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová está contigo. Sigue diciendo en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 3. Vayan conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, donde Salomón estableció este templo. Capítulo 3, versículo 1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ahora, eso no iba a ser cualquier lugar, no iban a ponerlo ahí al lado del palacio, no, tenían que buscar un lugar con importancia, con intención, un lugar como sagrado, santo, porque no era solo un lugar donde Dios se apareció a David. ¿Dónde sabemos de que se encuentra, en qué historia se encuentra este monte, Monte Moría? Cuando Abraham estaba llevando a Isaac a sacrificarlo. Cuando Dios se reveló a Abraham, le dijo: yo voy a proveer el sacrificio. Yo voy a proveer el chivo o la oveja. Yo voy a confirmar mi pacto contigo. Entonces, ahí donde se encuentra ese compromiso, ese pacto de nuevo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí en ese templo Dios iba a proveer ¿qué? El sacrificio para su pueblo. Amén. Entonces, sigue diciendo, si van conmigo a los versículos 11, bueno, van conmigo al versículo 13. Versículo 13 de este mismo capítulo. Dice: estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Ok, ¿qué significa esto? Que entre los dos querubines que estaban en el lugar santísimo y sus alas, la medida de sus alas, de una ala a la otra ala, y esa ala tocando a la ala del otro querubín, y la segunda ala de ese querubín tocando la pared, y expandía 30 pies de ancho. O sea, si el lugar santísimo era cuadrado, 30 por 30 de pies, o más, un poco más de 9 metros. ¿Qué significa esto? Que fue un templo inmenso, que fue grande, que no fue algo pequeño, que fue un templo grande, maravilloso, que Salomón hizo para Dios. Y fíjense, todo esto todavía no se pudo llamar donde Dios iba a habitar Yashab eternamente.
¿Por qué estoy haciendo un énfasis en eso? Porque aunque se pueda hacer un templo grande, pequeño, lujoso, sencillo, todavía no es donde Dios mora y morará por la eternidad, mis queridos. Miren conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Capítulo 28, versículo 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Una casa para qué? El arca del pacto, pero un estrado de pies ¿para qué? Para el Señor. O sea, Dios no está limitado a edificios. Dios no está limitado a casas. Dios no está limitado a lugares sagrados y santos. Edificaron esta casa, edificaron este templo, edificaron el tabernáculo, pero aún Dios se aparecía a cualquier persona, a cualquier lugar, en cualquier momento. Dios no está limitado a casas. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios, mis queridos? Cuando vemos cómo Babilonia, como el ejército destruyó todo el templo, cómo maltrató a la gente, cómo maltrató el templo, la casa de Dios. Lo más triste no era para ellos que perdieron el tiempo para hacerlo. No fue el dinero que gastaron, el oro, la plata y el bronce. No fue el lujoso que se dio. La tristeza es que esa era la manera que el pueblo de Israel se iba a reconciliar con Dios, donde ellos iban a ser limpiados de sus pecados, donde ellos iban a encontrar la presencia de Dios para salir de ese templo sin sus pecados, donde todo el pueblo de Israel iba a ser limpiado de sus errores, de sus pecados, una vez al año, y ya no tenían que vivir en ese temor, si Dios me va a perdonar o si no me va a perdonar. Si yo tengo que vivir o morir en estos pecados o si voy a ser limpiado de mis pecados, mis queridos. ¿Dónde está tu Dios? Miren conmigo a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, versículos 30. Y mientras que yo leo esto, yo quiero que piensen en un momento. Piensen lo que Salomón está diciendo aquí y lo que Salomón está diciendo a nosotros hoy en día. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28. Dice, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añulo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren. Escuchen bien, cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Hermanos y hermanas, amigos, familia, ¿cómo estamos nosotros en estos días de esta pandemia? ¿Cómo estamos nosotros con Dios en los ojos de Dios? ¿Cómo estamos en nuestras vidas? ¿Estamos humillándonos? ¿Estamos mirando hacia el cielo? ¿Estamos buscando la presencia de Dios? Porque nuestros templos están cerrados, pero Dios no se encuentra en ese templo en estos momentos. Él puede estar ahí cuando nosotros estamos ahí, pero Dios está ahora en el cielo, está en su yashav, en su habitación eterna. Estamos humillándonos, buscando que Dios que haga un milagro, un cambio en nuestra vida. Estamos buscando de Dios para que Él cambie nuestro corazón, para que Él cambie nuestra manera de pensar, para que Él cambie nuestra cultura y nuestras tradiciones.
estamos buscando de Dios para que Él haga una obra en nuestra vida. No tenemos que ya mirar hacia un lugar, no tenemos que mirar hacia Jerusalén, hacia el templo, no tenemos que esperar y ver que se va a construir un templo para que venga el Mesías. No, el Mesías ya vino. No tenemos que mirar hacia un lugar o un templo a hacer sacrificios. No tenemos que mirar hacia Hamilton, hacia Wildwood, hacia Vineland o hacia Swedesboro, a otro lugar, otra iglesia para buscar la presencia de Dios o para buscar la misericordia y el perdón de Dios. ¿Cómo estamos haciendo en estos días? ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel fue exiliado, sacado de Jerusalén, donde estaba el templo, y fueron sacados y fueron llevados más de 700 millas a Babilonia. Ahí pasaron 70 años. ¿Y qué hacían muchos de ellos? Buscando, esperando que se haga la voluntad de Dios, humillándose. Algunos se conformaron. Algunos se conformaron a la cultura, algunos se conformaron a las tradiciones, algunos se conformaron a la comida, a la manera de vivir. Pero otros estaban mirando y buscando que se cumpliese el tiempo de Dios, que se haga la voluntad de Dios para el pueblo en ese tiempo, que era humillarse, que era buscar el perdón de Dios, que era buscar la misericordia de Dios para su pueblo, para que un día estén preparados para regresar a Jerusalén. Pero nosotros, hermanos, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos buscando y enfocando nuestra atención? ¿Estamos tomando el tiempo para afligir nuestros corazones, el corazón en estos días? ¿Estamos tomando el tiempo para estudiar y ponernos más en las manos de Dios para que Él nos saque de este mundo espiritualmente? ¿O estamos más enfocados en el trabajo, en el dinero, en mi estatus, en mi salud, en compartir? ¿En qué estamos enfocados? Dios quiere que este tiempo lo tomemos como un tiempo para prepararnos, para consagrarnos, para enfocarnos en nuestras prioridades. Este no es tiempo para esperar que se abra el templo para una adoración verdadero, para orar, para juntarnos. No, que quizás no se va a abrir los templos. ¿Y qué sucede entonces? Y tenemos que seguir adorando así. ¿Vamos a seguir esperando? ¿O vamos a mirar hacia el cielo donde Dios está? Nuestros templos están cerrados, pero no fueron destruidos. Pero todavía podemos comunicarnos con Dios, el Dios de los cielos, el Dios de nuestra salvación. Y si es que llegamos a regresar a nuestro templo, a nuestra iglesia, ¿qué entonces? ¿Vamos a seguir construyendo? ¿Para qué? ¿Construir para atraer más personas? ¿Para construir, hacer cosas para quizás hacerlo mirar como el templo de Salomón? ¿O vamos a ir a edificar nuestra vida espiritual, para edificar y ayudar a nuestros hermanos que se edifiquen también? Porque el templo no va a llamar la atención a la gente a llegar a la iglesia. El templo no va a llamar a las personas a arrepentirse. El templo no va a llamar a las personas para que se convierten. Va a ser nosotros, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestro estilo, nuestro compromiso con Dios, que va a llamar a la gente a adorar el Dios verdadero que estamos adorando. El templo no va a llamar a las personas a una vida o a salir del mundo para ser salvados en Cristo. Nosotros tenemos que vivir esa vida. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de la salvación para que el mundo entonces llegue a la iglesia a ser salvados también. ¿Qué dice nuestro estilo de vida? Este templo que yo llevo, ¿qué dice mi cuerpo? ¿Qué dice cómo yo como, cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo me expreso, cómo me comporto con la gente? Porque este es el templo de Dios también. No solamente se está haciendo una limpieza en el santuario celestial, se tiene que hacer una limpieza también en el templo espiritual donde mora el Espíritu Santo. Aquí espíritu estamos dejando que llegue a nuestro corazón? ¿A qué espíritu estamos dejando que entre a nuestro hogar? ¿A qué estamos siendo influenciados? ¿Por qué estamos siendo distraídos? Estas cosas están afectando a nuestra vida espiritual. Solo hay dos espíritus en este mundo: el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Y uno o el otro va a estar dentro de nosotros.
El Espíritu de Dios moraba en su tabernáculo cuando su presencia estaba ahí. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo quiere también estar en nuestro tabernáculo, quiere estar en nuestro templo, porque Él quiere dirigir cada parte de nuestra vida que sea una adoración al Dios verdadero. Amén. ¿A qué Dios o a qué Espíritu vamos a dejar que vive en nuestro corazón? ¿A qué tipo de vida o qué Dios estamos sirviendo? ¿A qué tipo de Dios estamos enfocándonos en estos días? ¿Al Dios eterno o al Dios de este tiempo? ¿Al Dios inmortal o al Dios mortal que fue creído como uno de nosotros también? Estamos creyendo y estamos adorando al Dios que dio su vida para nuestra salvación, que entregó su vida como un sacrificio para darnos la vida eterna. ¿O estamos adorando y pasando más tiempo con el Dios de este mundo? El Dios que no solamente nos quiere quitar el tiempo y el dinero y nuestra salud y nuestra vida, pero también nos quiere quitar la salvación. ¿A qué Dios estamos adorando? ¿A qué Dios estamos permitiendo que entre en nuestra casa y en nuestra vida y en nuestro templo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, mis hermanos? Hoy es el día que Dios nos ha llamado a tomar una decisión. Hoy es el día que Dios nos ha llamado a ser consciente de lo que está sucediendo. Dios está llamando a su pueblo a levantarse, a despertarse, a prepararse para lo que está por venir. ¿Dónde está tu Dios? ¿Está encerrado en un templo? ¿Está encerrado en un lugar en su casa? ¿Está encerrado aquí en su Biblia? No, el Dios verdadero está por todas partes. No puede estar confinado o solamente separado en un templo. No puede estar separado solamente en una Biblia. Está donde nosotros queremos que Él está. Entonces, si nosotros somos adorando, si estamos adorando en espíritu y en verdad, en cada parte de nuestra vida, en cada momento de nuestro día, Dios está con nosotros. Hermanos, el llamado de esta mañana es consagrarnos de nuevo. Si tú quieres tomar esa decisión, si tú quieres consagrarte de nuevo, si es la primera vez que te quieres consagrar y ponerte en las manos de Dios, ahora es el tiempo para hacerlo. Ahora es el tiempo para decir, Dios, perdóname. Dios, límpiame. Dios, ten misericordia de mi vida. Lávame y cámbiame. Si esa es tu decisión, hermanos, amigos, pon tu mano derecha sobre tu corazón. Y vamos a tener una oración especial. Oremos. Amado Padre y bendito Dios, Dios de los cielos y de la tierra, nos ponemos en tus manos, Señor, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos limpie, para que nos restaura, para que, Señor, nos ayude a hacer de acuerdo a tu voluntad. Que nos ayude, Señor, a vivir la vida que tú deseas que vivimos. Señor, pedimos que tengas misericordia de tu pueblo, de tus hijos, Señor, porque hemos fallado, pero no queremos seguir igual, Señor. No queremos seguir en la misma. No queremos, Señor, seguir fallando. Transfórmanos, Señor. Cámbianos a nosotros, Señor, a nuestras familias. Pero ayúdanos, Señor, a vivir como tú deseas, para que, Señor, el cambio en nuestra comunidad, el cambio en nuestro hogar, que comience, Señor, con nosotros, lo podamos ver en otros también. Porque, Señor, vivimos nuestra vida por fe en la salvación de Cristo Jesús. Y así debemos de mostrar, Señor, nuestra fe y nuestra salvación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un feliz sábado. Espero que lo puedan disfrutar hoy. Ya salió el sol, se va a poner un poco más caliente. Que Dios los bendiga. Abrazos de nuestra familia a la suya. Bendiciones.
Danza del cielo, desafío,